Muy bien, pues si se fijarán en su programa no hay espacios en blancos, pero Marco tuvo que cambiar, creo que a Arial 9, el tamaño de la letra para que cupieran todos los versículos que le envié en su programa. La verdad es que tenemos mucho que estudiar en esta mañana. Vamos a ir pelando las capas de la cebolla poquito a poco y vamos a estudiar una historia que es realmente fascinante. Pero antes que nada, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él que dirija la exposición de su palabra. Padre, buenas tardes. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre como tu pueblo. Queremos pedirte, Señor, que tomes todo pensamiento cautivo, toda preocupación, Señor, para que nos permitas concentrarnos y sumergirnos en la exposición de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que seas tú quien dirija el culto de esta mañana, que sea tu Espíritu, Señor, que se manifieste aquí, Padre, y que nos hable directamente a nuestro corazón. Nos ponemos todos en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración, un pastor protestante llamado Günther Rutenborn escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás. La idea de Rutenborn era tratar de contestar la pregunta: ¿a quién debemos culpar de todo esto? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Ustedes saben que más de 6 millones de judíos fueron exterminados en la llamada solución final, en lugares como Belsen, Dachau, Treblinka o Auschwitz, sin contar con todas las demás atrocidades que los nazis cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, lo cierto es que a título personal nadie se sentía culpable. En la obra de Rutenborn, una obra sumamente particular e interesante porque él la hizo de manera tal que los actores dialogaban e interactuaban con el público acerca de este asunto precisamente. Todos defendían su inocencia y todos culpaban a los demás, sobre todo los de más arriba. El ama de casa decía: yo estaba luchando con el racionamiento de la comida, yo no tengo la culpa. El soldado también por su lado decía: yo tampoco soy culpable, yo estaba simplemente cumpliendo órdenes. El comandante también se defiende bajo el alegato de que solamente estaba cumpliendo con las directrices del partido. Y por supuesto el partido estaba siguiendo los lineamientos de sus líderes. Pero a medida que se va subiendo en el escalafón de autoridad, finalmente un hombre se pone de pie y declara que la culpa en realidad se encuentra más allá del ejército, más allá del partido nazi e incluso más allá del mismo Hitler. Dios es el culpable, decía él. Es Dios quien tiene la culpa. Él es el único que debe ser juzgado aquí. Y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y todas las calamidades que vemos en el mundo. El hombre pretende vivir de espaldas a Dios, desechar su ley y no tomarlo en cuenta. Pero cuando finalmente cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas hasta que finalmente, tarde o temprano, termina culpando a Dios. Y esto es sumamente común. El hecho de que Dios sea el culpable sucede más de lo que nos lo imaginamos. Ese Dios al que nosotros hemos decidido pasar por alto. Así que repentinamente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar a Dios en el banquillo para ser juzgado. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a estudiar en el pasaje, en el texto que vamos a estudiar de las Escrituras en el día de hoy, que es uno de los relatos más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. Vamos a acampar en Éxodo capítulo 17, concretamente en los versículos del 1 al 7. De hecho, vamos a leerlo ahora, de principio a fin. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron:
danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta historia comienza en un momento de crisis. Hace poco los hijos de Israel habían sido librados de la esclavitud de Egipto, habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo, pero en lugar de guiarlos por el camino más directo a la tierra prometida de Canaán, que era básicamente partiendo del Nilo y bordeando toda la franja costera hasta llegar a lo que hoy en día es Palestina, Dios decide internarlos por la ruta más difícil, a través del desierto. Y no quiero que pasen por alto lo que acabo de decir. Dios es quien decide internarlos en el desierto. Dice el versículo 1 de nuestro texto que ellos partieron del desierto de Sin y acamparon en Refidim conforme al mandamiento de Jehová. Así que no fue Moisés, sino Dios el que decide guiarlos a través de la ruta más difícil. Más adelante, de hecho, en el capítulo 8, en el libro de Deuteronomio, Dios le revela al pueblo cuál era la razón detrás de esta decisión. Dice en el versículo 2 de Deuteronomio 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios dice claramente, fui yo que te traje por esta ruta tan difícil, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Amigos, es en medio de las situaciones críticas de la vida donde realmente se revela la condición del corazón humano. Hay muchas personas que creen, hasta que tienen que enfrentar situaciones que parecen no tener ni pies ni cabeza. Nosotros todos decimos creer en Dios, decimos creer en la sabiduría de Dios, pero realmente si miramos bien adentro nosotros creemos en nuestra propia sabiduría. Si según mi entendimiento lo que está sucediendo tiene lógica, entonces yo confío en el Señor. Pero si no es así, si no tiene lógica, si no cabe dentro de mi cabeza, entonces yo dejo de confiar. De hecho dice Marcos el evangelista en el capítulo 4, en los versículos 16-17, en la famosa parábola del sembrador, que muchas personas al principio cuando escuchan la palabra de Dios creen y se sienten muy gozosos. Y nosotros hemos visto eso a lo largo de la historia de Comunidad de Fe por más de 10 años aquí en esta iglesia. Al principio parecen abrazar el mensaje del Evangelio, pero dice en este pasaje que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí el punto es que el sufrimiento nunca te deja como te encuentra, nunca. Por eso dice muy atinadamente Tim Keller que el sufrimiento polariza a los seres humanos, los polariza. Algunos se aferran más a Dios en medio del dolor y se vuelven más compasivos con todas las personas que sufren a su alrededor, pero otros se vuelven más cínicos y se aíslan de los demás, sumergiéndose en la autocompasión y en la amargura. Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel, aquí en el desierto. Dios los había colocado en una situación sumamente difícil y peligrosa, que a nadie le quepa la menor duda, En un lugar como el desierto del Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas.
Aquí tenemos casi 3 millones de adultos, niños y ancianos cargados de bultos, de enseres personales, de sus ganados y además todos expuestos a altísimas temperaturas. Así que el suministro de agua era urgente o todos iban a morir en muy poco tiempo. Pero entonces, en una situación como esta, ¿qué debió hacer el pueblo de Israel? ¿Qué debieron hacer? Obviamente confiar en el poder y en la bondad de Dios y clamar en oración a Él por ayuda. No olvidemos que unas semanas atrás Dios los había liberado milagrosamente del ejército de Faraón, abriendo las aguas del Mar Rojo. Ellos también habían sido testigos de las 10 plagas que Dios había enviado en medio de Egipto y por las cuales forzó al Faraón a dejarlos ir. Entonces, inclusive en el capítulo 16, un capítulo antes de Éxodo 17, Dios había comenzado a alimentarlos milagrosamente en el desierto, haciendo llover maná todas las noches para que tuviesen alimento al día siguiente. ¿Acaso no podía Dios darles de beber agua en el desierto? ¿No había suficiente evidencia de lo que Dios era capaz de hacer? Por supuesto que sí. Pero en vez de clamar a Dios en oración, el pueblo de Israel decide entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Vayan conmigo al versículo 2 de nuestro texto. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Lamentablemente, la palabra que la versión de la Reina Valera en nuestras Biblias de hoy en día traduce como altercar, tiene una connotación bastante más fuerte en el idioma original del texto, en el hebreo. Esta palabra aparece en otros versículos del Antiguo Testamento para señalar un reclamo o una demanda judicial, o lo que es lo mismo, un litigio. Es por eso que este lugar, nos dice el versículo 7, que vino a ser conocido como Masá y como Meriba. La palabra Masá significa poner a prueba, porque el pueblo puso a prueba a Dios, y lo encontraron falto porque la palabra Meriba, que viene de la raíz hebrea rib, significa entablar una demanda judicial o un litigio. De manera que lo que está sucediendo aquí en Éxodo 17 es mucho más que una simple queja. En este momento el pueblo de Israel está levantando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto era la pena capital. De hecho, dice el versículo 4 que Moisés le dice a Dios que el pueblo está a punto de apedrearme, me van a apedrear. Pero Moisés sabía en el fondo que este litigio no era contra él. Este litigio era contra Dios. Noten una vez más el versículo 2, en la parte final, que dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Y luego en el versículo 7 dice que ellos tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová con nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y llevarnos a una tierra buena, donde fluye la leche y donde fluye la miel, pero en cambio nos ha traído a este desierto para matarnos de sed. Al fin y al cabo ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Dios es un traidor. Dios nos traicionó y nos mintió. De hecho, de haber podido apedrear a Dios ese día, el pueblo lo habría hecho. Pero como eso es imposible, ellos decidieron ejecutar a Moisés. Si todos iban a morir en pocas horas por muerte natural a causa de la falta de agua, Moisés debía ser el primero, y no de sed, sino ejecutado por alta traición. Ahora resulta que tenemos a Dios y a Moisés acusados de genocidio. Tú nos trajiste a este desierto para matarnos de sed. Fuiste tú. Eso fue lo que el pueblo de Israel le dijo a Dios. Así que esta crisis no solamente reveló la incredulidad y falta de fe de sus corazones, sino también una terrible ingratitud y una increíble insolencia. Pero antes de que nos levantemos en armas contra el pueblo de Israel y condenarlos, ¿verdad?, por el pecado tan horrible que habían cometido contra Dios, no debemos de olvidar que este es el cuadro que el apóstol Pablo nos presenta
de toda la raza humana, en su carta a los Romanos en el capítulo 1. Ese es el cuadro de quienes somos. El pueblo de Israel no es más que una muestra del pueblo de toda la humanidad. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es que Dios ha revelado su ira contra la raza humana. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad que los hombres detienen con injusticia? Bueno, dice Pablo que Dios dejó sus huellas digitales plasmadas por toda la creación. Es obvio que este universo tan complejo no pudo hacerse por sí mismo de la nada, pero el hombre se envaneció en su razonamiento en lugar de darle honra y gracias a Dios. Las leyes de la termodinámica, las leyes de la física, demuestran que es imposible que el universo que existe y lo que lo sostiene sea fruto del azar o que provenga de la nada. En nosotros mismos está escrito un código genético que es el ADN, donde en cada ser humano tiene más de 3 billones de caracteres de información y en cada uno de nosotros eso es único. ¿Eso puede ser fruto del azar? ¿Del chance? Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Pablo más adelante en el versículo 22. Los mismos pecados del pueblo de Israel en el desierto: ingratitud, incredulidad e insolencia. Esa es la condición del ser humano. Y por favor, a los miembros de Comunidad de Fe y a todos los creyentes que están aquí, no piensen ni por un momento que los cristianos estamos exentos de cometer este pecado, porque lamentablemente no es así. Nosotros también. Cuando Dios nos coloca en situaciones, repito, que no parecen tener ni pies ni cabeza, muchas veces, y debemos decirlo con vergüenza, nos olvidamos de su bondad, de su sabiduría, nos llenamos de amargura y descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Por supuesto, casi nunca decimos que estamos amargados contra Él. No, preferimos atacar a las autoridades que están puestas por Él, como hizo el pueblo judío con Moisés en el desierto. O a veces acabamos culpando a las circunstancias. No, yo no estoy amargado contra Dios. Es con las circunstancias, es con lo que me está sucediendo. Pero ¿te has parado a pensar quién es el Dios soberano y todopoderoso que gobierna y controla las circunstancias? Es Dios. Mis amigos, si lo pensamos con cuidado, vamos a darnos cuenta de que nuestra queja al final es contra Dios. Y somos tan insolentes que si nos fuera posible, le arrebataríamos el guión de las manos para hacerle algunas mejoras. Nuestra falta de contentamiento con respecto a las cosas que Dios nos envía revela un intento sumamente sutil de amonestar a Dios. Nosotros vivimos amonestando a Dios. Es como decirle en silencio: Señor, yo pienso que tú necesitas ayuda para aprender a gobernar el universo que tú creaste. Creo que necesitas algo de ayuda, o por lo menos tú necesitas ayuda para gobernar mi propia vida. Porque honestamente, Señor, el plan que has trazado para mí es bastante defectuoso, por no decir desastroso. Así que recuerden que el sufrimiento polariza a los seres humanos. Y es aquí en el desierto del Sinaí donde el pueblo de Israel reveló su peor cara. Por más duro que esto suene, ese día los israelitas acusaron a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. Él los había sacado de años de esclavitud, de siglos de esclavitud en Egipto, haciéndoles promesas falsas para luego matarlos de sed en el desierto. ¡Qué insolencia! Pero eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cómo reacciona Dios al pecado del pueblo y frente a semejante ingratitud? Bueno, esa es la parte más increíble de esta historia. Vamos al versículo 5 de nuestro texto. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel
y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dios le ordena a Moisés que se coloque delante del pueblo, pero no como acusado, sino como juez de la nación. Por eso le dice, trae contigo a los ancianos de Israel. O sea, trae contigo una corte de jueces y de testigos. Dice en el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de cómo llevar a cabo los litigios y los juicios dentro del pueblo, lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 17, dice, entonces los dos litigantes que se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Así que este litigio entre Dios y el pueblo tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades que requería un juicio de esta magnitud. Tenían que estar los ancianos y los jueces del pueblo ahí delante. Por otra parte, Dios le dice a Moisés que tome la vara en su mano, la vara con la que Moisés había golpeado el río Nilo cuando decretó el primero de los juicios contra Faraón y el pueblo de Egipto, y la primera plaga hizo que el agua se convirtiera en sangre, con esa misma vara. Esta vara era un símbolo de autoridad, un símbolo de juicio. Es por eso que en los libros proféticos que hay en el Antiguo Testamento se habla de la vara de Dios ejecutando juicio contra las naciones. De manera que lo que Dios está pidiéndole aquí a Moisés es que actúe como juez de la nación, emitiendo un veredicto y ejecutando la sentencia. Así que era obvio que alguien está a punto de ser castigado aquí. Pero misterio de misterios. En ese momento ocurre lo impensable. Vayan al versículo 6 del texto. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta expresión, yo estaré delante de ti, se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar la actitud de un siervo cuando se coloca delante de su amo, cuando es llamado por su amo, para recibir órdenes y para llevar a cabo lo que el amo le pida. Así que es por eso que en la Biblia nunca se muestra a Dios compareciendo delante de los hombres, sino todo lo contrario. Siempre son los hombres que comparecen delante de Dios, excepto en este momento. Esta es la única vez en toda la Biblia donde Dios es el que comparece delante de los hombres. Y fíjense en el detalle que dice el versículo 6, que Dios decide colocarse sobre la roca en el monte Horeb. En el Antiguo Testamento también se usa el simbolismo de la roca para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Vamos a ver un par de pasajes acerca de esto. Deuteronomio 32:4 dice, nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en el Salmo 18:1 y 2, el salmista se dirige a Dios como roca mía y castillo mío y mi libertador. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que Dios se está colocando delante de Moisés y del pueblo para recibir todo el peso del castigo que el pueblo merece. Los israelitas está claro que merecen morir por su incredulidad y su tremenda insolencia, pero Dios decide asumir su culpa, la culpa del pueblo, para poder salvarlos sin pasar por alto su justicia. Dios le dice, Moisés, toma tu vara, yo me colocaré en la peña aquí en Horeb y tú me golpearás a mí para que el pueblo pueda ser salvado. Ese pecado no puede quedar impune, ese pecado no puede quedar sin castigo, pero yo voy a sufrir el castigo. Y cuando Moisés golpea la roca, sale tanta agua de la peña que todo el pueblo, casi 3 millones de personas y los animales pudieron saciar su sed. Dice en el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. No fue un chorrito de agua que salió, fue un torrente.
Y en el Salmo 105, en el versículo 41, hablando de este hecho, también dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. ¿Se imaginan eso en mitad del desierto? El pueblo tiene toda la culpa y Dios recibe todo el castigo que ellos merecen. Y por medio de ese mismo castigo, provee al pueblo del agua que necesitan para salvar su vida. Así que Éxodo 17 es, en síntesis, el mensaje del Evangelio. El Dios de toda gracia recibe sobre sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Es por eso que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Fue el mismo Señor Jesucristo el que se colocó sobre la peña en el monte Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés. Y todo esto como preámbulo, como sombra de aquel día en el Calvario, de aquel día en la cruz, cuando Jesús habría de recibir todo el peso de la ira de Dios y de la justicia de Dios que tu pecado y que mi pecado merecen. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser absueltos y liberados. Porque es por causa de su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados del agua de la salvación. No fue de hecho por casualidad que cuando el soldado hirió a Cristo en el costado, dicen los evangelios, para comprobar si ya había muerto, que salió ¿qué? Sangre y agua. ¿Ah? Una sangre que purifica, una sangre que limpia de todo pecado. Ustedes recuerdan hace unas 3 o 4 semanas que Marco predicó acerca de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor a esta mujer? Él le dice: cualquiera que bebiere de este agua, del agua del pozo, volverá a tener sed eventualmente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. En otras palabras, mujer, yo soy la verdadera roca del monte Horeb, y cuando yo sea golpeado en la cruz con la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá un torrente de agua viva que saciará plenamente la sed de todo aquel que venga y beba por medio de la fe. Así que más adelante en el capítulo 7 de Juan, en los versículos 37 y 38, dice que el mismo Señor Jesucristo se puso en pie el día de la fiesta en el templo y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que vengan a mí, dice el Señor. Vengan y beban de este manantial. Yo soy la peña de Horeb. Me encanta una profecía que hay en el libro de Isaías, en el capítulo 32, escrito unos 720 años antes de Cristo, donde se profetiza, en este lugar se profetiza la llegada de un gran rey. Pero lo sorprendente de esta profecía es que dice que ese gran rey será al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de agua. Vamos a leerlo, dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿No les trae a colación Éxodo 17? Cristo es la roca. Él es la bendita roca en la que podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed perpetuamente. Los israelitas, en su insolencia, le preguntaron a Moisés en el desierto:
¿está Dios con nosotros o no? La respuesta es sí. Dios está en medio de ustedes en una forma que ni pueden imaginar. Dios, de hecho, no solamente está en medio de ustedes, Dios está en lugar de ustedes, soportando sobre la roca el castigo que ustedes merecen por su pecado y por su insolencia. Esta es la gran historia que se revela a través de todas las historias que hay en la Biblia. El hombre ha pecado contra Dios, el hombre se ha rebelado contra su autoridad, yendo en contra de toda evidencia, de toda evidencia. Y es tal la rebelión que en el mundo entero no existe una sola persona que pueda ser señalada como justa o buena. En Romanos capítulo 3, Pablo nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno. Así que si tú eres un hombre casado y dices, yo soy un hombre fiel, yo he sido fiel a los votos que hice en mi matrimonio, yo no he pecado de adulterar, ¿sabes qué? Si lo has hecho alguna vez en tu mente y en tu corazón, eres culpable. Yo no he cometido nunca un homicidio o un asesinato, yo no he matado a nadie, los hay peores que yo. Si has sentido odio, desprecio o aborrecimiento por una persona, eres culpable del mismo pecado, porque Dios lo que ve es el corazón. Tus valores no son los valores de Dios. Así que todos somos culpables. Romanos 3 es claro. Pero la buena noticia es que en vez de dejar al hombre en esta terrible condición, el Dios de toda gracia diseñó un plan de salvación a través del cual Él pudiera perdonar al culpable sin pasar por alto su justicia. ¿Cómo? Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y reciba la vida eterna. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 10, que Cristo con una sola ofrenda, con la ofrenda de su propia vida, hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los apartados, a los que Dios había apartado para creer. Así que con su muerte y con su resurrección, Cristo limpió a todo creyente de su pecado y lo redimió para siempre ante Dios. En la obra de Rutenborn que cité al principio del mensaje, finalmente Dios es llevado a juicio y es condenado. Y los hombres celebran y comienzan a discutir entre ellos cuál es el castigo que merece Dios. Eventualmente llegan a la conclusión de que Dios debe ser condenado a convertirse en ser humano. El Creador debe de ser humillado al lugar de la criatura. Dios debe ser condenado además a ser un errante en la tierra, privado de sus derechos, sin hogar, abusado, hambriento y sediento como las víctimas del holocausto. Además, como si esto fuera poco, al final debe morir. Y debe morir de tal forma que sea avergonzado, ridiculizado y humillado. Esa es la sentencia. Los cuadros de la época del Renacimiento pintan a Jesús colgado en la cruz del Calvario con una especie de paño o de toallita que cubre sus partes íntimas. Pero eso no fue así. Cristo estaba completamente desnudo en la cruz. Así fue crucificado. Él tenía que sufrir hasta lo más vergonzoso que se pudiera. Ese es el grito de una humanidad que se rebela contra el Dios Todopoderoso. Pero como bien dijo alguien una vez, en su perfecta justicia, Dios hizo mucho más de lo que nuestros desafíos blasfemos demandan. Dios se hizo hombre, y no solo para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la justa ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados.
Cada cual se apartó de su camino como oveja extraviada, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, al que vivió una vida justa y perfecta, como dice Pablo, Dios lo hizo pecado imputándole nuestras deudas para que la justicia de Dios fuese saciada, tal y como dice en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse Él maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, ¿qué aprendemos de esta historia? Bueno, hay dos cosas que quiero dejar en vuestras mentes en esta mañana, en este día. La primera es que los creyentes no debemos jamás interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Cuidado, las apariencias engañan. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto y terminaron murmurando y blasfemando contra Dios. Vamos a ver esto un poco más en detalle a través del Salmo 95. Este es un salmo muy curioso porque comienza con un llamado apasionado y exuberante a adorar y alabar a Dios, pero termina con una solemne advertencia a la luz de la historia de Éxodo 17 que acabamos de ver. Vamos a leerlo. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ojo, porque aquí es donde cambia el tono del salmo completamente, y termina diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces, ¿cómo conectamos la primera parte de este salmo con la segunda? ¿Cuál es la enseñanza que tiene este salmo? Que los que profesamos ser creyentes, ante las crisis de la vida, porque la vida tiene crisis, la pregunta no es si hay crisis, es ¿cuándo será la siguiente crisis? Bueno, ante esto tenemos dos opciones. La primera: o seguimos adorando a Dios con gozo, con reverencia y con gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin merecerlas, comenzando por el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. O la otra opción: terminamos quejándonos contra Dios, endureciendo nuestros corazones contra Él y separándonos de Él eventualmente. O estás en una o estás en otra. Lo que Dios nos advierte en el Salmo 95 es que esa actitud de queja y descontento no es otra cosa que incredulidad. Incredulidad es falta de fe. Y voy inclusive más allá. Puede ser además un indicio de un corazón que no ha sido regenerado por Cristo. Así que cuidado con la queja, cuidado con el murmurar, porque ambos son una afrenta contra Dios y ambos son un veneno contra el alma. Joni Eareckson era una hermosa joven que amaba la vida. A ella le gustaba montar a caballo, jugar al tenis, jugaba muy bien al tenis y nadar. Pero con tan solo 18 años se rompió el cuello al zambullirse en el mar, golpeándose con el fondo, quedando completamente tetrapléjica y paralizada del cuello para abajo. Solamente podía mover su cabeza. Poco después, mientras que sus amigos estaban ocupados haciendo preparativos para ir a la universidad, Joni se encontraba luchando por su propia vida y tener que aceptar el hecho de que tendría que vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. La rehabilitación de Joni no fue fácil. Durante años luchó contra su enojo, contra la depresión y constantemente tenía pensamientos de suicidio.
Ella simplemente no podía entender cómo Dios podía dejar que esto le sucediese a ella. Pero poco a poco se fue sumergiendo en la palabra de Dios y llegó a conocer a Cristo, siendo transformada en una nueva criatura, sepultando para siempre la amargura a pesar de su discapacidad. Desde entonces la vida de Joni dio un cambio de 180 grados y se convirtió en una vida de éxito completo. Joni ha escrito 14 libros, incluyendo un bestseller que se llama Joni, la inolvidable historia de la lucha de una mujer joven contra la cuadriplegia y la depresión, el cual ha vendido millones de copias en el mundo y se ha convertido en un estandarte para el ministerio cristiano dentro de la comunidad de la discapacidad. Joni también creó la fundación Joni Amigos, la cual tiene un programa de radio que se escucha en más de 1000 puntos de difusión. Su fundación, además, entre otras cosas, organiza retiros familiares y se dedica a recoger sillas de rueda desechadas que son renovadas y reparadas por reclusos en cárceles de Estados Unidos y posteriormente son donadas a países en desarrollo para entregárselas a niños necesitados o adultos con discapacidad, entre otras muchas cosas. Ya cumplidos sus 60 años en junio de 2010, Joni anunció que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Y después de un largo tratamiento que la mantuvo limitada y alejada de sus ministerios, hoy en día tiene la esperanza de un pronóstico muy positivo y ya está de vuelta al frente de sus ministerios. Bueno, esa es una vida de fe y de confianza en Dios. Así que medita en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando la vara de la ira de Dios estaba a punto de golpearte y de caer sobre ti, Jesús se interpuso y te cubrió para recibir Él el golpe. Así que medita en ello. Si tú tienes a Cristo, y oye bien lo que te voy a decir, óyelo bien, si tú tienes a Cristo, tú tienes demasiado. Tú tienes demasiado, no importa de lo que tú carezcas en este mundo. ¿Qué puede faltarte si en Él está la plenitud de todo? Si tienes a Cristo, realmente tienes demasiado. ¿De veras? Esto es lo que gente como Joni Eareckson entendió. La pregunta es, ¿lo entendemos tú y yo? Pero si tú estás aquí sin Cristo, en este día, mi amigo, tú no tienes nada. No importa cuánto éxito tengas en el mundo, a ojos del mundo. No importa cuánto dinero tengas ahorrado en el banco. No importa qué posición tengas. No importa qué lugar en el escalafón de poder puedas presumir. No tienes nada. No tienes nada. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has venido humillado a Él, reconociendo tu culpabilidad, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, mi amigo, te ruego, realmente no te ruego, te suplico que no te vayas hoy de comunidad de fe sin arreglar tus cuentas con Dios. Algún día todos nos presentaremos delante de Él para responder por nuestras acciones y créeme que nadie saldrá absuelto, nadie sale bien parado de ese tribunal. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero la buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo, porque Él es la roca que recibe voluntariamente el castigo que tú y que yo merecemos por nuestros pecados, para que podamos ser salvos de pura gracia y solo por medio de la fe. Así que, mi amigo, no sigas deshidratando tu alma por la sequedad de este mundo. Cuando Jesucristo te llama libremente en el Evangelio a saciar eternamente tu sed, bebiendo de esa fuente de agua de vida que brotó desde la cruz del Calvario, no deshidrates más tu alma. Ven a Cristo y ven ahora. Ven a Cristo y ven ahora, hoy. Clama por misericordia y por perdón y recibirás gratuitamente el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna, únicamente por medio de la fe. Espero que Dios trabaje en el corazón de todos nosotros en el día de hoy a través de su palabra y por medio de su Espíritu. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por la claridad de tu palabra.
Y queremos darte las gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la peña de Horeb. Gracias por el Salvador clavado en la cruz, Señor. Gracias porque Él ocupó el lugar que estaba destinado para nosotros, por nuestra maldad, por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú proviste de un mecanismo perfecto por medio de la fe en Jesucristo. Te doy las gracias, Padre bendito, por todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo. Y te pido, Padre, por todos aquellos aquí presentes que no lo conocen, Señor, para que tú abras los ojos de su corazón y de su espíritu y les reveles la belleza del Salvador. Te damos gracias por haber estado aquí con nosotros en esta mañana, en el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén.